Muy buenos días, quiero contar un testimonio, esperando que le sea de bendición para usted. Es relacionado cuando uno pide una palabra al Señor, después de haber orado, y abre la Biblia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y abre la Biblia al azar, y uno coloca el dedo donde siente que Dios nos ha dado esa porción de palabra. ¿Ya? El testimonio que quiero contar abarca muchos tiempos de mi vida, muchos años, porque desde chico siempre se me enseñó eso. Y cuando grande, cuando me convertí al Señor, escuché que eso no era de Dios. Es más, los pastores que de alguna forma nos dijeron que eso era incorrecto, por lo menos nos dijeron a mí, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mí me causó rareza. ¿Por qué? Porque cuando llegué a aquella iglesia, eh, me pasó algo extraño. Me pasó que tuve que defender mucho mi fe. Todas las cosas que me habían de alguna forma que yo sabía desde que era pequeño, me parecía muy extraño que por qué tenía que estar debatiendo, no con ellos, sino que tenía que rebuscar en la palabra de Dios todo ese conocimiento que yo ya tenía desde pequeño. Entonces para mí era eh, que estaban destruyendo mi fe, po. Entonces, ¿qué es lo que yo tuve que hacer? Tuve que estudiar muchísimo, muchísimo, muchísimo la Sagrada Escritura, pero muchísimo. Estudiar muchos, muchos temas, pero con el fin, detrás de eso, era porque sentía que mi fe me la estaban aboliendo, mi fe me la estaban destruyendo. Entonces yo lo que estaba haciendo era defender mi fe. Oye, si yo sabía esto, ¿por qué me dicen que eso no es así? Entonces, hablando de este tema, que cuando muchas veces le hemos pedido palabra a Dios, como testimonio quiero hacerle mención. En el tiempo de pandemia comenzamos a hacer culto en la casa, ya que uno no se podía reunir en la casa de oración. Fuimos muchas veces, digamos, pero también así hacíamos culto en la casa. Entonces yo le enseñé a los chicos, a mis hijos, a mi esposa, que ellos tres trajeran una palabra mientras yo traía una enseñanza de la palabra de Dios. Entonces cuando nos ha tocado entregar las porciones de palabra que mi esposa, mis hijos traían ellos, le pedían a Dios de esa misma forma que yo le he hecho mención, de orar a Dios y después de haber orado, pedirle una palabra a Dios y que abran la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que coloquen su dedo y el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros nos enseña y nos dice cuál es la porción de palabra que Él nos está hablando. ¿Se entiende? La Biblia Reina Valera tiene 66 libros. ¿Cómo usted podría tomarlo que de esos 66 libros a dos personas, podría haber sido mi hijo, mi esposa, mi hija o mi esposa, cómo es posible que Dios le haya dado el mismo libro, el mismo capítulo y los mismos versículos? ¿Cómo es posible eso? Yo ahora le voy a hacerle, eso es el testimonio que quiero hacer mención, que Dios sí habla, que Dios sí te entrega palabra que Él quiere entregar. Esto, si hubiera sido una vez, oh, fue suerte. Si hubieran sido dos veces, oh, mira, coincidencia. Pero si son cinco, seis, siete, ocho, nueve veces, oye, ya eso no es coincidencia, po. Es Dios que está hablando de esa forma. Los antiguos, cuando yo estudié esto, porque tuve que estudiarlo después, tiempo después, para poder defender mi fe, de decir de que Dios sí te habla de esa forma, es una de las formas que Dios te habla. Pero se puede hacer, claro que sí. El tema es que cuando estudié esa porción de la palabra, la Biblia me aparece, ¿verdad? Que en la antigüedad todos los profetas de Dios se comunicaban con Dios de esa forma. Los sacerdotes de Dios, los levitas, se comunicaban de esa forma. El profeta David dice la palabra, también así todos los profetas dan a entender la palabra de Dios, que le consultaban a Dios a través de las 12 piedras que tenían en el pectoral. ¿Se entiende? Ellos le consultaban a Dios y las 12 piedrecitas que tenían en el pectoral los sacerdotes, ellos la lanzaban y como tenían escrituras en cada piedrecitas, aparecía la respuesta que Dios le entregaba. Entonces, yo recuerdo claramente que me explicaron y me dijeron en la casa de oración, eso no es así, y me explicaron y tuvieron su argumento. Pero cuando estudié el tema más a fondo,
Oye, de esa forma se comunicaban con Dios antiguamente. Y Dios sigue respondiendo de esa forma en la actualidad. Lo bueno es que cuando tú pides confirmación de lo que se te acaba de entregar, Dios te responde también con esa confirmación. Eso es lo bueno. ¿Ya? Porque siempre he dicho eso. Una cosa de repente que uno no entienda, mejor es pedir confirmación. ¿Ya? Han habido veces que yo he tenido que pedir confirmación 5 veces. ¿Ya? Como por ejemplo, una vez, siendo yo cristiano evangélico, nunca miré con buenos ojos a los cristianos evangélicos en la portada que yo por lo menos conocía. ¿Cuál es lo que yo conocía de mi gente evangélica? Era la hipocresía, ¿ya? Entonces, como que yo siempre miraba, no con muy buenos ojos en general, no a todos, pero en general a las personas que proclamaban decirse que eran evangélicas. Entonces, una vez, me acuerdo, este otro testimonio, tuve un problema de salud que pensé que iba a morir. Entonces yo preocupado le dije a Dios, orando, le dije estoy preocupado porque pienso que puedo llegar a perder la vida, puedo morir. Y estoy preocupado por mi hijo, que él no es chiquitito todavía, tiene 5 años, y si yo muero, capaz que se descarríe el niño y se vaya a perder. Y la respuesta de Dios me dijo que lo bautizara. Y yo abrí los medio ojos. Y yo dije, ¿por qué el Señor me está diciendo que bautice al bebé? Me pregunté yo eso, ¿por qué? Y volví a preguntarle. Y él me respondió por segunda vez que bautice al niño. Y yo le dije, pero yo soy evangélico. Y en el pueblo evangélico enseñan que los niños tienen que bautizarse después de 12 años, por lo menos. Entonces yo le dije, si tú me lo demuestras con la Biblia, que uno puede bautizar a los niños siendo pequeños, yo lo bautizo, le dije. Y le volví a preguntar, el hecho que cuando le pregunté 5 veces y la última vez le dije, si me lo demuestras con la Biblia, yo te hago caso y bautizo al niño. Y después de haberle preguntado 5 veces, después que el Señor me respondió durante 5 veces que le consulté, Él me dijo, bautiza al niño, bautiza al niño. Le consulté en otra oración, en otro día, orando, el hecho que pasaron 5 confirmaciones, me dijo Dios, bautiza al niño. Y yo decía, ok, si me lo demuestras con la Biblia, le dije la última vez, si me lo demuestras con la Biblia, yo bautizo a mi hijo. Y me lo demostró con la palabra de Dios. Dios me lo demostró con su propia palabra. Y ahí yo dije, oh, dije yo, los evangélicos no tienen ni un brillo. Los evangélicos están equivocados en estas doctrinas que ellos tienen. O sea, el mundo católico, dije yo, no son tan hijos del diablo como los evangélicos dicen de que los católicos son hijos del diablo, que son idólatras y todo el cuento. Yo dije, los evangélicos están errados en ese tema y los católicos tienen razón en ese tema. Así es que recuerdo yo que le pregunté, le dije a mi hijo si quería bautizarse, si aceptaba al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Sí, me dijo, con una seguridad plena. Así que se fue y se bautizó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre del Señor Jesucristo, se bautizó. Entonces, eso también quería entregárselo como conocimiento. El mundo evangélico, chiquillos y chiquillas, no tienen toda la verdad. ¿Se entiende? Las religiones hoy en día, no todas tienen la verdad completa. Así es que ojo con eso. Todo lo que somos guiados por el Espíritu Santo somos hijos de Dios. Por tanto, ¿es válido consultarle a Dios de esa forma? Abriendo la Biblia en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y colocando el dedito. La respuesta es sí. Ahora, una advertencia. ¿Satanás también puede hacerse pasar por el Espíritu Santo y darte una palabra? La respuesta es sí. Así que usted siempre trata de pedir confirmación de lo que Dios le entrega. ¿Por qué? Porque Satanás también de repente viene y mete su cola. Así que ojo con eso. También hay que tener cuidado. ¿Ya? Muchas bendiciones. Espero que esto le sirva a usted. Y si le sirve, déle la gloria a Dios. ¿Ok? Bendiciones. Chau, chau.